Mis queridos eléctricos, bienvenidos. Hoy les traemos divisor de corriente. Y bueno, nosotros tenemos que tener diferentes configuraciones en los circuitos para poder determinar si son divisor de corriente o divisor de voltaje. En este caso tenemos el divisor de corriente. Para obtener el divisor de corriente debemos tener una fuente de corriente y dos resistencias en paralelo, como lo podemos ver aquí. Si nosotros tenemos esta configuración, ya sea que tengamos esta fuente o simplemente provenga de otro circuito, nosotros podemos hacer la aplicación del divisor de corriente. Obviamente tenemos una fuente de corriente, determinamos nosotros que tenemos que la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y también pues tenemos que decir que el voltaje total va a ser igual a esta corriente que multiplica a la resistencia total. Cuando nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, nosotros podemos decir que esta resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 que multiplica a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y a esto le llamamos resistencia total. Para poder calcular esta corriente I1 y calcular esta corriente I2, nosotros determinamos que el voltaje que tenemos aquí, que es el voltaje aplicado en esta red, es el mismo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros dibujamos nuevamente esta fuente, vamos a tener algo similar. Y si se dan cuenta, tenemos el mismo nodo, por lo tanto tenemos el mismo voltaje. Si esto es cierto, entonces nosotros decimos que nuestra corriente I1 de T va a ser igual a este voltaje total que divide a la resistencia 1, como lo marca la ley de Ohm. Pero este voltaje total también lo tenemos acá arriba de otra forma, que es la corriente total que multiplica por la resistencia total. Por lo tanto, nos quedaría que I1 de T va a ser igual a esta corriente total que multiplica a la resistencia total y todo que multiplica a 1 sobre R1. Entonces, nosotros si tenemos este resultado, podemos decir que I1 de T va a ser igual a la corriente total que multiplica R total que tenemos aquí, que sería R1 por R2 sobre R1 más R2, y todo esto multiplicando por 1 sobre R1, lo cual pues eliminaría a R1 como coloquialmente lo entendemos y decimos que la corriente I1 va a ser igual a esta corriente total de T que multiplica a R2 sobre R1 más R2. Y esta es la fórmula de divisor de corriente para encontrar la corriente 1. Y esta misma fórmula se aplica para encontrar la corriente 2. La corriente 2 de T va a ser igual a esta corriente total, pero si se dan cuenta es multiplicada por la resistencia R2 cuando tratamos de encontrar I1. En el caso de esta, que es la I2, tendríamos que multiplicar por R1. Por lo tanto, nos quedaría como R1 sobre R1 más R2. Y ya tenemos las dos fórmulas para encontrar el divisor de corriente. Y podemos encontrar claramente nuestras corrientes, que son I1 e I2. ¿Cómo? Pues con estas fórmulas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y dos resistencias paralelo con la primera, pero tendríamos que unirlas. Por lo tanto, nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. La misma fuente de corriente de 0.9 miliamperes, una resistencia de 60 kilo ohms y la otra resistencia de 80 más 40, 120 kilo ohms. Y ya tendríamos el divisor de corriente. La resistencia de 40 y 80 se tienen que unir porque esta corriente I2 circula por las dos. Al encontrar esta corriente I2, nosotros ya podemos encontrar el voltaje V de 0. Y vamos a aplicar el divisor de corriente. Tenemos I1 y tenemos I2. Para encontrar I1, como lo marca la fórmula anterior, decimos que necesitamos la corriente total
que multiplica a la resistencia contraria, que sería R2 sobre R1 más R2. Esto quiere decir que para encontrar I1 tenemos que tener los 0.9 miliamperes que multiplican por la R2, que sería 120 kilo ohms sobre 120 kilo ohms más 60 kilo ohms. Y el resultado es 0.6 miliamperes. Y ahora calculemos la corriente I2, va a ser igual a la corriente total que multiplica a la resistencia contraria, que sería 60 kilo ohms sobre 60 kilo ohms más 120, y el resultado nos daría como 0.3 miliamperes. Y esas son las dos corrientes que tenemos. Y para calcular el voltaje V de 0, que es lo que nos pide el problema, tendríamos que poner que V de 0 va a ser igual a la resistencia de 80 kilo ohms que multiplica por la corriente I2, que sería 0.3 miliamperes, lo cual nos daría como resultado 24 volts. Y este sería el resultado del ejercicio. Si quieren más ejemplos, mis eléctricos, pues no duden de comentarlo en la caja de comentarios y nosotros podemos hacer más ejemplos de divisor de corriente. Saludos.